Terminología del sector suele separar entre cosecha fina y cosecha gruesa a los granos, ¿sí? Los de cosecha fina se consideran a estos grupos que se producen con cultivos que se siembran en otoño-invierno, cumple su ciclo de desarrollo en el invierno-primavera y se cosechan al comienzo del verano, diciembre-enero. Acá tenemos trigo, cebada, centeno, avena. Y lo de la cosecha gruesa son todos aquellos que deben ser sembrados por sus requerimientos a fin de invierno-primavera, cumplen su ciclo durante la primavera-verano y son cosechados a fines del verano o en otoño. Ejemplo de esto, el maíz, girasol, soja, sorgo. Bien. Cultivo de segunda es otra de las terminologías comunes en el sector. Se denomina el cultivo de segunda aquel de cosecha gruesa que se hace inmediatamente a continuación de una cosecha fina, ¿sí? El ejemplo es la soja de segunda, ¿sí? Al cultivo que se hace después de una cosecha fina se le dice soja de segunda, o el cultivo que sea, pero se le aclara que es de segunda. Acá la siembra se hace generalmente luego de una cosecha y el plazo de crecimiento es más corto, ¿sí? Se trata de aprovechar en el mismo predio haber hecho una cosecha gruesa, una cosecha fina, y en el lapso que te queda de tiempo meter una cosecha gruesa para aprovechar el predio. Acá la característica es que al tener menos tiempo de crecimiento, no haber sido sembrado en el momento más oportuno, el correlato que va a tener es que va a tener un rendimiento por quintal, un quintal por hectárea seguramente menor al de ese tipo de cereal si hubiera sido hecho como de primera. Pero bueno, son prácticas que se usan para aprovechar el predio y aprovechar el periodo. Quizá a veces son predios o con campos arrendados, en el cual dentro del plazo del arrendamiento se trata de explotar al máximo la capacidad que tiene el predio y entonces se trata de meter una soja de segunda, cosa de tener mayor rendimiento en las hectáreas explotadas. Rendimiento del cultivo, es importante tener en cuenta que el rendimiento del cultivo, quintales por hectárea, kilos por hectárea o toneladas por hectárea, dependiendo de la unidad de medida que se tome, depende de muchos factores, entre ellos la región donde se encuentra ubicado el establecimiento, manejo de la tierra, historia del lote, condiciones climáticas, fecha de la siembra, manejo del cultivo, fecha de cosecha. O sea, fíjense que hay una cantidad de variables que pueden afectar al rendimiento del cultivo y en nuestra tarea de auditoría, luego de la medición y la exposición, será el poder constatar si los rendimientos que se están declarando dentro del estado contable y dentro de las declaraciones impositivas son coherentes o son razonables de acuerdo a ese cultivo, a esa zona y a esa campaña, ¿sí? O va a haber una razonabilidad de los datos que se están procesando. Parámetros a considerar, lo que les mencionaba con respecto a las fechas, que son útiles a los efectos de la medición y la exposición contable de este tipo de actividad. Traje algunos para mencionar, por ejemplo, el trigo, el periodo de siembra es entre mayo y julio y la cosecha es entre diciembre y enero, dependiendo del estado, dependiendo del clima, dependiendo del el agua que le haya caído, bueno, de todo lo que fuimos mencionando como variables que afectan eso. Habrá cultivos que están más rápidos de ser cosechados y otros que deberán esperarse más. Pero el rendimiento promedio, ¿sí? Es entre 28 y 30 quintales por hectárea, ¿sí? 2.800, 3.000 kilos por hectárea sería, ¿sí? Y la semilla que se siembra es entre 100 y 150 kilos por hectárea, ¿sí? Con 100, 150 kilos por hectárea se obtiene un rendimiento de 2.800, 3.000 kilos por hectárea. La característica que tiene el trigo es que la misma cosecha que se obtiene se pueden separar los granos que hacen de la misma semilla para la cosecha siguiente. Esto tiene la característica